¿Cómo están, niños? Muy buenos días. Hoy vamos con nuestra tercera clase de Aprendo sin parar en línea. Hoy lo que vamos a ver son múltiplos de un número. Niños, un tema sencillo, un tema supremamente fácil que no creo que hagamos más de 7 minutos. Entonces empecemos. En la guía podemos observar que nos plantea un desarrollo, ¿cierto? Donde dice, primero que todo, activamos conocimientos y nos pide identificar el listado de números que pertenece a la tabla del 6. ¿A la tabla de qué, niños? A la tabla de multiplicar, la tabla del 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12 y así sucesivamente. Vamos a ir seleccionando cada uno de los números, niños. Es importante que lo hagan porque es la activación previa a la materia que vamos a ver. Entonces, importante saber multiplicar, saber las tablas de multiplicar. Niños, recuerden que no es necesario aprenderse la memoria, simplemente es saber desarrollarlas, ¿ya? Entonces, vamos acá a la página 200, en la página 21. Ya sabemos que en la guía trae nuestra página 21. Vamos hacia abajo y llegamos efectivamente a la página 21. Entonces, observemos, leamos, aprendamos. Podemos encontrar acá en la página 21 dos peculiaridades que son nombradas como atención. En una de estas, ¿por qué atención? Debemos tener en cuenta que con los números que vamos a trabajar son los números naturales, niños. Los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Los números que van del 1 hacia el infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia el infinito. Solo vamos a trabajar con esos números, niños. Los primeros números que fueron usados por nuestros antepasados. Entonces, leamos acá en el aprendo. Aprendo. Los múltiplos de un número natural se obtienen al multiplicarlo por cualquier otro número natural. ¿Qué quiere decir eso, niños? Los múltiplos, en teoría, son el resultado de una multiplicación. ¿De qué? De números naturales. ¿Qué números o cuáles son los naturales? Los que van del 1 hacia el infinito. Por ejemplo, en este caso, veamos, determinemos los múltiplos de 5, ¿cierto? Los múltiplos de 5 son, empezamos con el 1, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20 y 5 por 5, 25 hacia el infinito, ¿cierto? Acá están hacia el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir eso, niños? Que los múltiplos son el resultado de la multiplicación. En pocas palabras podemos decir que son las tablas de multiplicar. O sea, los múltiplos de 5 son 5 por 1, 5 por 2, los múltiplos de 6, 6 por 1, 6 por 2, hacia el infinito, ¿ya? Puede ser hasta 5 por 10.000, 50.000 y así sucesivamente hacia el infinito, ¿ya? 5 por 1.000.000, 5 millones. Entonces, veamos. Ese es el tema que vamos a tratar de los múltiplos. Niños, yo sé que ustedes son muy habilosos y más o menos ya tenían entendido que eran los múltiplos, ¿ya? Pues lo habíamos visto con posterioridad o lo deben haber visto con o en los años anteriores. Entonces los múltiplos, niños, son el resultado de la multiplicación de un número, obviamente números naturales, ¿ya? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Ahora veamos los factores. Los factores de un número natural corresponden a uno o más pares de números naturales cuyo producto es igual a dicho número. Veamos. Los factores de un número natural corresponden a uno o más pares de números naturales cuyo producto es igual a dicho número. ¿Qué entendemos hasta ahí? Puede ser que nada, puede ser que todo, pero sigamos leyendo. Niños, recuerden que si no entienden nada la primera, seguimos leyendo o volvemos a leer. Continuemos con el siguiente ejercicio. Los divisores, o con la siguiente explicación, disculpen. Los divisores de un número natural son aquellos números naturales que lo dividen en forma exacta. Ahora veamos, cojamos estas dos definiciones y tratemos de aplicarla al ejemplo para comprender qué es un factor y comprender qué es un divisor, niños. Así se lee y así se aprende y así se aprenderá en el futuro, ¿ya? Entonces, veamos el ejemplo. Ejemplo, ¿cuáles son los factores y divisores de 30?
Veamos, paso 1, ¿cómo lo hago? Del cómo lo hago. Primero dice, determina todas las multiplicaciones cuyo producto sea 30. Puedes utilizar rectángulos formados por 30 cuadros de igual tamaño. ¿Qué quiere decir eso, niños? Si ustedes ven acá la persona, es una persona más artística, que se guía más por los gráficos. Entonces, ¿qué él hizo? Deben de entenderlo por números, lo entendió en forma de gráficos. No tiene nada de malo eso, es más brillante hacer eso. ¿Qué hizo? Cogió 30, o sea, cuadritos, y lo ubicó en una fila de o en una sola fila, valga la redundancia. Aquí, por ejemplo, ¿qué hizo? Cogió cuadritos y los ubicó en 3 filas. O sea que estos ya quedan repartidos en columnas de 10. ¿Por qué, niños? Porque 3 por 10 es igual a 30 y recuerde que estamos haciendo los divisores de 30, ¿cierto? Acá veamos este ejemplo. 2 por 15, 30, ¿sí o no? Entonces hacemos 2 filas y 15 columnas de cuadritos, ¿ya? Entonces eso a la larga les apuesto que si ustedes cuentan cada uno de esos cuadritos, el total va a ser 30, porque las matemáticas son exactas y esa es una forma de representarlo. Entonces, determina los factores y los divisores de 30. Niños, acá le están diciendo la respuesta. Los factores, ¿cuáles son los factores? Son, recuerden, volvamos a leer. Ahora, si ven la importancia de releer, los factores son un número natural. Acá estoy, niños, no se pierdan la lectura. Los factores de un número natural corresponden a uno o más pares de números cuyo producto es igual a dicho número. O sea, cuyo producto, recuerden que producto es una palabra sofisticada para decir multiplicación. O sea, que uno o más pares de números, al multiplicarlos, su resultado va a ser dicho número. En este caso, ¿cuál va a ser? 30. Entonces veamos si esto se aplica. Veamos acá, los factores de 30 son 1 y 3. Son 1 y 3, veamos. 1 por 3, 1 por 30, disculpen. 30, excelente. Entonces esta es cierta. Veamos 2 y 15. 2 por 15, 30. Exacto. Entonces esta es también cierta. Veamos otro factor. 3 y 10. 3 por 10, 30, efectivamente, esta es cierta. Y 5 y 6, 5 por 6, 30, esta es cierta. O sea, niños, que los factores podemos deducir que son los dos números o los números que multiplicamos para obtener 30. Y recuerde que estamos trabajando con números naturales, o sea, del 1 hacia el infinito. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No con fraccionarios. Los fraccionarios son los que son 1,25, 1,2, 2,37. No, estamos trabajando con números enteros, con números naturales, ¿ya? Para que no nos compliquemos un poco más y veamos el tema más a fondo. Ahora, observa que los factores dividen en forma exacta al número 30. ¿Qué quiere decir eso, niños? Que si usted coge cada uno de los factores, que por ejemplo, acá es 1, acá es 2, acá es 3, acá es 5, 6, 10, todos los números, por ejemplo, si ustedes lo dividen por 30 y hagamos el ejercicio acá un poco, disculparán que queda un poco rústico, pues ya saben, niños, digamos 30 en 2, cojamos este factor, el factor 2, ¿ya? Dividido en 30 y nos da... ¿cuánto? 15. Y recuerden que podemos ver que 30 dividido 2 es igual a 15. O sea, observamos que los factores dividen en forma exacta al número 30. Eso es cierto, eso es cierto. 2 divide en forma exacta al número 30, sí, porque da un número exacto, da un número natural, o sea 15. Si dividimos 30, a ver, digámoslo en 10, ¿da un número exacto? Sí, señores, da 3, ¿cierto? Entonces, veamos que esto que nos dice acá, o esta explicación, es cierta. Siempre comprobemos, no nos quedemos y no aceptemos las cosas porque yo se las estoy diciendo. Vean por qué es así y por qué podemos entenderla. Niños, esto es la clase de hoy.
esto era toda la clase de hoy. ¿Qué vimos hoy? Acá, múltiplos, ¿sí o no? Vimos factores y divisores. Niños, recuerden que si algo no les queda entendido, pueden volver a ver la clase. Es un video y también voy a dejar enlaces para que puedan ver de otros profesores, de otros jóvenes que explican y así tengan variedad en recursos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a pedir ahora, vamos a ver, lo que vamos a pedir ahora es que desarrollen unas actividades. Estas actividades son para activar ese conocimiento, es una práctica. Entonces, por favor, necesito que desarrollen la actividad número 2, me la manden en forma de foto. Recuerden que no hay necesidad de imprimir la guía, lo copian en el cuaderno, copian la pregunta, su nombre y me la mandan al correo. Vamos a hacer la actividad número 2 y uno muy importante es el que el reflexiono. Recuerden, niños, que esto es muy importante para cada clase. El reflexiono nos ayuda a asimilar qué aprendimos y qué no aprendimos, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio 2 y de la guía obviamente. Estos son ejercicios acompañados. ¿Qué quiere decir eso, niños? Que simplemente es completar, o sea, que acá le dan el paso, cómo se hace, paso 1, paso 2, lo que acabamos de ver, y simplemente llenar unos cuadritos, ¿cierto? Técnicamente acá le están diciendo cómo realizar el ejercicio 2. Esta parte de la guía, o sea, lo que es esto, necesito que por favor lo lean un poco y esto lo rellenen. Recuerden, niños, que si rellenan esto van a hacer el ejercicio 2, o sea que están matando un pájaro de un solo tiro, o sea que este ejercicio tiene que ver con el ejercicio 2 y acá le están explicando cómo se hace, ¿ya? Y veamos, eso sería, niños, hacer. No les pido nada más, podrían hacer este ejercicio. Niños, recuerden que yo les trato de mandar un trabajo acotado, pero es para no saturarlos de trabajo, ¿ya? Pero no obstante, si usted quiere desarrollar toda la guía, es válido, niños. Incluso quieren hacer puntaje extra, quieren a lo mejor tener una retroalimentación o quieren aprender un poco más, háganlo y yo incluso también se los puedo revisar. Cualquier duda que tengan, háganla llegar. Entonces, muchachos, se cuidan, que estén bien. La clase duró como 10 minutos, 8 minutos. El resto fue tratando de decir qué es lo que íbamos a hacer. Y ya saben cuál es la tarea. Espero me contacten al correo y sus tareas para el sábado, por favor, ya, niños. Es importante de que las hagan, niños, y que veamos esa clase. Mínimo veamos 3 clases a la semana que van a ser extremadamente cortas, que van a tener un desarrollo extremadamente corto, o sea que van a ser 1, 2 o 3 ejercicios por clase, o sea que la clase dura 15 minutos, más 15 minutos que se demore haciendo el ejercicio, queda totalmente libre, ¿cierto? Recuerden por qué, niños, porque en otros colegios ya se están adelantando, incluso en otros colegios se ha sabido que ya van por la 7ª clase. Entonces, niños, no nos quedemos atrás, ya adelantémonos, vamos a la par con los demás y aprendamos, que es lo más importante. Hasta luego.